Dios le bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a la exposición, a lo que el Señor tiene para nosotros en cuanto al mensaje de la palabra de Dios para nuestras vidas. La semana pasada estuvimos hablando sobre cuando una mente es asaltada o atacada por Satanás. Cuando Satanás asalta la mente. Yo le recomiendo a todos los que nos escuchan que vean el mensaje de la semana pasada, que es un mensaje base para lo que vamos a hablar en esta ocasión. Vamos a traer dos subtemas sobre esto mismo y vamos a empezar con síntomas de una mente atacada por el enemigo. Sé que la semana pasada di algunos, pero quiero ser más detallado al respecto de esta situación. Esto es sumamente importante. Mucha gente, mucho cristiano está siendo atacado por el enemigo y muchos cristianos no se están dando cuenta de la actividad demoníaca en sus vidas. Muchos creen que todo lo que están teniendo, enfermedades, situaciones en su vida, situaciones en su mente, muchos creen que son debido a asuntos naturales, asuntos que tienen que ver con el día a día del ser humano, pero no nos estamos dando cuenta, y sobre todo muchos cristianos, de que hay una actividad demoníaca, hay una actividad de espíritus malignos que atacan a los hijos de Dios de una forma específica. Es un ataque entre dos reinos, es una guerra, es una batalla, el reino de las tinieblas contra el reino de la luz. Es una batalla de ejércitos, entre el ejército maligno y el ejército de Jehová de los ejércitos. Síntomas de una mente atacada por el enemigo. ¿Cómo nosotros podemos saber si estamos siendo atacados por el enemigo? La semana pasada estuvimos hablando que el campo de batalla de la guerra espiritual es en la mente. Es el campo donde se da el ataque, es el lugar donde suceden todas las incriminaciones, todas las entradas que Satanás hace en la persona. Entonces vamos a empezar con qué síntomas. Precisamente los síntomas se van notando conforme el enemigo va tomando terreno en la mente, en el campo de batalla. Recuerde que todos los pensamientos que usted piensa no necesariamente provienen de usted y no necesariamente provienen de Dios. Una forma que yo les he indicado de la semana pasada para saber si los pensamientos provienen de usted es que usted se pregunte, ¿este pensamiento lo estoy generando yo? ¿Este pensamiento lo estoy pensando? ¿Estoy pensando lo que estoy pensando o viene de repente a mi mente? Como si alguien me tirara un pensamiento. De repente está en mi mente y ya hay un pensamiento sin que yo inicie el proceso de pensar. Si es así, obviamente que es un ataque del enemigo el que usted está sufriendo. Veamos entonces algunos síntomas al respecto. Primero, pensamientos fulgurantes. Ya lo hemos venido diciendo desde la semana pasada. Pensamientos inyectados desde afuera, pensamientos impuros, blasfemias y algunos pensamientos confusos. Todo esto se puede estar dando. Cuando decimos pensamientos fulgurantes, son pensamientos uno tras otro, como oleadas de pensamiento. Te llega un pensamiento a la mente, tú no lo pensaste y es un pensamiento malicioso. Es un pensamiento blasfemo, es un pensamiento tal vez de confusión, es un pensamiento impuro. O incluso, no solamente eso, sino que pueden ser pensamientos buenos. Pero tu mente está siendo bombardeada por pensamientos que tú no estás pensando. El propósito de Dios para todo cristiano es que
cada persona, cada hijo de Dios tenga control propio de su mente, de lo que piensa. Entonces, cuando te vienen pensamientos, de repente, no creas a la primera de que es un pensamiento que Dios te está enviando. Porque Dios habla, y hemos dicho ya anteriormente que Dios habla al espíritu del ser humano. Dios habla al interior. El pensamiento que Dios pone o que Dios te muestra viene puesto primeramente dentro de ti, en tu interior, en tu espíritu, y después viene una revelación a tu mente. Muy diferente al ataque de Satanás o de los espíritus malignos, donde el pensamiento viene inyectado directamente a tu propia mente. Aunque decide la persona rechazar estos pensamientos, es impotente en detener los pensamientos. Un síntoma, ese es un síntoma, pensamiento fulgurante. Su mente es como una máquina que no puede detenerse. Está pensando, pero no lo que la persona decide pensar. Y como les he dicho la semana pasada, pueden hacer ustedes la prueba. Decidan no pensar. Decidan no pensar y enfóquense, por ejemplo, pueden enfocarse en percibir la presencia del Espíritu Santo en el interior. Enfóquense en eso. Enfoquen su pensamiento y concéntrense en detectar la presencia del Espíritu Santo en el interior de ustedes. Háganlo. Si cuando lo están haciendo vienen pensamientos uno tras otro, te desvían de eso que has decidido que vas a hacer, y viene un pensamiento y otro pensamiento, y tú no decidiste sobre esos pensamientos, obviamente que son espíritus demoníacos los que están allí, los que están poniendo en tu mente ese tipo de pensamientos. Sugerencias que le indican a la persona hacer una cosa o hacer otra. Entonces borbotean, los pensamientos borbotean en la mente. Algunos de estos espíritus se ocupan de enseñanzas, tal y como dice primera Tito 4:1, que en los últimos tiempos pues habrán espíritus engañadores que enseñarán falsas doctrinas, con tal de desviar a la persona de la palabra de Dios. E inclusive puede ser que la persona se dedique a la predicación y que le vengan pensamientos fulgurantes, creyendo que es revelación de Dios cuando es una desviación en la palabra. Pudiera darse esa situación. Bueno, todos debemos de consagrarnos, todos debemos de buscar de Dios para evitar la actividad del mundo demoníaco en nuestra mente, pero esto pudiera perfectamente suceder a un cristiano. Si no los puede detener con tu voluntad, obviamente sabes que no proviene de ti. Si no los puedes detener con tu voluntad, sabes entonces que no proviene de ti. Pensamientos fulgurantes que vienen uno tras otro a tu mente. Si tú estás sufriendo de esto frecuentemente durante el día, mientras cocinas o estás en el trabajo, sentado en una computadora, estás tratando de concentrarte en una labor y vienen pensamientos de una u otra manera, pues significa que el problema se está desarrollando fuertemente en ti. Debes de buscar una salida, y vamos a ver en esta ocasión, pues abarcar cuál es la solución al respecto. Segundo tipo de síntoma, o segundo síntoma de una mente atacada por el enemigo: ataque por imágenes. Durante el día se proyectan imágenes en tu mente. Sí, imágenes, no una película, pero sí imágenes, y tu mente divaga en esas imágenes. Pueden ser imágenes buenas, sí, pueden ser imágenes buenas, o pueden ser imágenes malas, de todo tipo. Imágenes del pasado, imágenes del presente, imágenes de lo que tienes que hacer mañana, imágenes del futuro del planeta. Y de repente alguno pudiera interpretar que también eso pueda ser de Dios cuando no lo es. Entonces, imágenes, si hay imágenes que, así como los pensamientos fulgurantes, vienen imágenes
frecuentemente a ti, ten casi por seguro, definitivamente, yo diría que es seguro de que son espíritus malignos los que están enviando ese tipo de imágenes, porque no es la forma de proceder de Dios. No es la forma habitual de Dios cuando quiere darle a alguien a través de un don de visión, pues una información. El poder de la imaginación de esta persona se encuentra hundida en la pasividad. La semana pasada estuvimos viendo que una mente pasiva es una mente que es usada por Satanás para tomar control de ella, avanzar y poner fortalezas en su mente. No puede la persona controlar el poder de su imaginación. Ha cedido a su poder de imaginación, ha cedido ese poder al enemigo. Tercer síntoma de una mente atacada por el enemigo: por sueños. Por sueños. Al estar la mente de una forma más pasiva, más descansada, o tratar de descansar, y como en el sueño tratas de no pensar, durante el sueño es más fácil que te manipulen o que manipulen a la persona. Esos sueños, cuando se dan, a veces se olvidan, a veces se recuerdan, pero te levantas en la mañana cansado, con tu mente abatida, con tu mente pesada, con tu cabeza pesada. Te levantas con mucho cansancio, y así es cada día. Sueños que estás teniendo, que estás enfrentando, ya sea que los recuerdes o ya seas que no. Y si los recuerdas, pues son muy diversos. Algunos pudieran hacerse pasar como si fuesen de Dios, pero todos los días, frecuentemente, estás teniendo sueños repetitivos. Cuarto síntoma de una mente atacada por el enemigo. Verifica bien lo que estoy diciendo. Verifica si tú estás estás cumpliendo alguno de estos puntos, para que entonces busques tu liberación, la cual vamos a mencionar en este mensaje. Cuarto síntoma: el insomnio. El insomnio. Apenas vas a la cama, entran millares de pensamientos uno tras otro. Apenas vas a la cama. Tal vez sin ir a la cama no tenías problema, pero apenas vas a la cama, apenas estás en la cama, cierras los ojos, vas a dormir, estás cansado, tienes sueño, pero apenas cierras los ojos, comienzan a borbotear los pensamientos uno tras otro y no te dejan dormir. Provocan insomnio. Esperas tú que paren y no paran. Tratas y te esfuerzas para no pensar. Te dices que no lo vas a hacer y lo sigues pensando. Obviamente no eres tú. Son espíritus malignos poniéndote pensamientos durante la noche cuando te toca dormir. Erróneamente la gente tiende a creer que todas estas cosas son naturales, que los pensamientos fulgurantes es algo natural, que las imágenes que estás teniendo durante el día es natural, que los sueños que tienes durante la noche es natural, y que el insomnio también que estás teniendo se debe a un problema de nervios, de un problema de un desequilibrio hormonal, de un desequilibrio de algunos factores biológico-químicos. Y comienzas a buscar información al respecto y para dar explicación de algo que sea natural, pero definitivamente que no es algo natural. Algunos pudieran ser que caigan yendo al psicólogo o caigan yendo al psiquiatra. Entonces, bueno, caen en un estado peor, ¿verdad? Con medicamentos, medicándose con drogas, con pastillas, pero aún así no paran. El insomnio no se para. Se ayuda con las pastillas, pero se ayuda con la medicina, pero aún sigue atacando esos pensamientos. Obviamente, no eres tú, no es Dios, son espíritus malignos. Quinto síntoma de una mente atacada por el enemigo: el olvido. ¿Sí? El olvido. Te olvidas de las cosas que vas a hacer o las cosas que acabas de hacer hace segundos. ¿Cuántos no nos hemos olvidado de eso, verdad? Bueno, yo me he olvidado de una que otra ocasión donde dejo tal vez mi celular.
Pero si a cada instante me estoy olvidando de eso, ¿dónde están las cosas donde yo las pongo? Tengo que ponerme a pensar si ese olvido se debe a la actividad de espíritus malignos, porque es un síntoma de una mente atacada por Satanás. Ellos trabajan obstaculizando la función mental, y una de ellas es la memorización. Entonces el olvido, te olvidas de las promesas o los compromisos que acabas de tomar hace poquito, hace minutos. Olvidos repentinos, ¿verdad? Cosas que no debes de olvidar, cosas que las sabes muy bien, cosas que tú dices, no hay manera que yo olvide esto, pero de repente lo olvidas. De repente se va. Si esto se da en tu vida, tienes que evaluar que pudiera ser esto a espíritus malignos operando en tu mente, avanzando para tomar control, atacando tu mente. Sexto síntoma de una mente atacada por el enemigo: la falta de concentración. La falta de concentración. No puedes mantener unos minutos de concentración, ¿verdad? Porque los pensamientos se comienzan a dispersar. Tratas de concentrarte en algo, y sobre todo, incluso más, cuando tratas, por ejemplo, de leer la Biblia. O tratas de escuchar un mensaje bíblico, una predicación. Y cuando tratas de escuchar, se vienen pensamientos que te desvían totalmente de la atención de tu oído a la palabra, o de tus ojos a las letras, y a la mente, a la comprensión de lo que estás leyendo. Simplemente lees, pero no entiendes porque tu mente está pensando otras cosas. Falta de concentración. Tus pensamientos van de un lugar a otro lugar. Algunos, cuando tratan de concentrarse, la mente se les pone en blanco. Están en la iglesia y la mente vuela de un lugar para otro y se pierden el momento de Dios en la congregación. Algunos otros experimentan una voz interior que les habla. A ellos les está hablando por pensamientos, claro. Una voz que implica pensamientos. Algunos pueden ser más críticos, ¿verdad? Que escuchan la voz propiamente. Pero tú puedes estar escuchando los pensamientos que son como voces. Mientras están conversando con otras personas, escuchan dos voces: la voz de la persona con la que conversan, y escuchan la voz de lo que hay dentro, que les está hablando por pensamientos o por voz. Y entonces se les ve un problema de atención, ¿no? Cuando se habla con estas personas que tienen este problema mental de estar siendo atacados con falta de concentración, se les ve que hay una falta de atención y no comprendieron lo que uno habló. Cosas fáciles de decir. Algunos se aíslan entendiendo que están teniendo un problema. Algunos se aíslan o tratan de hablar lo menos posible con otras personas. Falta de concentración. ¿Estás teniendo tú ese problema? ¿No te puedes concentrar cuando lees la Biblia? No es posible que te concentres, lees, no pasas de un versículo porque no lo entiendes, porque no lo comprendes, porque no hay concentración. Significa que estás siendo atacado por el enemigo. Definitivamente, el enemigo está tomando control de las funciones de tu mente, que incluye la concentración. Sexto síntoma de una mente atacada por el enemigo: inactividad. Inactividad. Es decir, la mente no piensa. Eso es inactividad. Inactividad de la mente, ¿verdad? La mente no está pensando. Porque hay tantos pensamientos en la mente que no hay espacio para mi propio pensamiento. Entonces tú mismo no estás pensando. Simplemente alguien como que piensa por ti, porque nada más te ponen el pensamiento en la mente y nada más. Pero tú no decides pensar esos pensamientos, están llegando. ¿De dónde vienen? No es del aire donde vienen esos pensamientos están viniendo del mundo de las tinieblas, de espíritus malignos. Para poder pensar se requieren varios atributos en la mente, ¿no? Varias funciones en la mente. Para tú poder pensar bien requieres un poco de memorización.
memoria, requieres un poco de imaginación y requieres raciocinio. Pues el cristiano que tiene problemas de inactividad, donde ya no puede pensar, porque no hay forma que él piense, porque hay otros pensamientos que lo suplantan, está teniendo un problema de pérdida de facultades mentales en cuanto a la facultad de la imaginación, memorización y el raciocinio. ¿Qué está haciendo el enemigo? El enemigo está avanzando en la mente del cristiano. Está con su estrategia avanzando para tomar control total de su mente y por último tomar control de su voluntad. Y ya algunos que posiblemente están teniendo problemas con su voluntad porque deciden no pensar y no pueden pararlo. Su voluntad ha perdido el poder sobre la mente, sobre sus pensamientos. Octavo síntoma de una mente atacada por el enemigo: vacilación. Mente que vacila. Una persona que cambia de decisión frecuentemente. Ahorita dice que sí sobre alguna situación en particular y 5, 10, 15 segundos después dice que no. Mente vacilante. Incluso si tratan de no obedecer algunas de las cosas, oyen o como un pensamiento o una voz que les dice, que les regaña por qué no estás haciendo lo que ellos dijeron. Entonces tú te estás dando cuenta ahí que no eres tú, que hay algo, hay un ente que te está tratando de manipular, tratando de dirigir. Mente vacilante. La vacilación es un síntoma entonces de una mente que está siendo atacada por el enemigo. Locuacidad, otro síntoma. Síntoma número 9. Locuacidad. Hay tantos pensamientos en la mente que hace que la persona hable bastante. Escucha poco, porque hay muchos pensamientos en la mente. Escucha poco, pero es una persona que habla demasiado y de todo. No puede frenar su lengua, ¿verdad? Hay murmuración, hay chisme, hay bromas, hay sarcasmos y no para. Salen torrente de palabras sin ser pensadas o controladas por la voluntad. Locuacidad es un síntoma. Si tú estás padeciendo esto, es por ataques en tu mente de parte de espíritus malignos. 10º síntoma de ataques en tu mente por parte del enemigo: obstinación. Todo intento de otra persona, de lo que te diga otra persona, la persona puede estarlo viendo como un atropello a su libertad. Cualquier otra opinión diferente a lo que la persona cree puede estar sintiendo que le están atacando, que le están obstruyendo su libertad. Cuando existe eso es una reacción alimentada por espíritus malignos. Le parece a la persona una necedad que otros digan algo de que él sí sabe que es cierto. Eso es un síntoma de que pudieran estar atacando espíritus malignos en la mente. Aceptan todo lo que los espíritus malignos le dicen en su mente. Le dicen: no, tú eres el que tiene la razón. No hace uso del raciocinio, sino de los pensamientos que creen que le son propios. Los pensamientos que están llegando. El cristiano tiene que preguntarse: los pensamientos que yo estoy teniendo son pensamientos que yo estoy generando, pensamientos que yo estoy produciendo, pensamientos que yo estoy pensando, razonando para crearlos, deduciendo para crearlos, o vienen de repente, vienen como ráfagas, vienen de repente. Si vienen de repente y vienen como ráfagas, no son pensamientos que provienen de ti, son pensamientos que provienen de espíritus malignos. 10 síntomas de una mente que está siendo atacada por el enemigo. ¿Qué pasa con muchos cristianos cuando oran? Cuando tú estás orando, cierra tus ojos y sobre todo vas a adorar, vas a hablarle al Señor, le vas a adorar. Satanás odia la adoración del cristiano.
Los espíritus malignos les repugna la adoración del Hijo de Dios. Y lo que más van a tratar de bloquear los espíritus malignos es la adoración. La adoración del cristiano, tu adoración. Cuando tú tratas de adorar y estás adorando y vienen pensamientos de uno y otro pensamiento y no paran esos pensamientos, te llevan para ayer, te llevan para el año pasado, te traen para hoy, te traen para mañana. Piensas en el arroz que está en la cocina, piensas en todo y retomas y dices, pero ¿cómo es posible si estoy adorando? Y retomas la adoración otra vez, 5 segundos de adoración, 5 minutos de perturbación de pensamientos de todo tipo. Sí, y avanzas y tratas de adorar y dijiste que adoraste 15 minutos y de los 15 minutos, 14 minutos fueron de pensamientos fulgurantes, interruptores de la adoración constantes y solo si acaso 1 minuto con muy pocas palabras de adoración para Dios. Si esa es tu situación, estás siendo atacado en tu mente por los espíritus malignos. Requieres una liberación, requiere liberarte y retomar el espacio que el enemigo ha ganado en tu vida. Todo lo que está pasando en la mente del cristiano está ocurriendo porque el cristiano lo ha estado permitiendo sin saber, en desconocimiento o sabiéndolo. Esto viene provocando después muchas otras cosas más. Viene provocando enfermedades, como por ejemplo tristeza, por pensamientos que están en la mente, generando la tristeza, cambiando el estado anímico de la persona. No solamente estos espíritus tratan de controlar la voluntad y la mente, sino que también comienzan a poner sentimientos, emociones, suplantar sus propias emociones por emociones fabricadas por espíritus malignos, como el sentimiento de tristeza, depresión. Muchos de ellos son fabricados por ellos. O situaciones en tu vida que se pueden resolver relativamente fácil, pero lo hacen grande para que sientas que el problema es grave y entonces tú peques delante de Dios con ansiedad, peques delante de Dios con falta de fe, peques delante de Dios con incredulidad. Si durante el día esos pensamientos están viniendo, la palabra de Dios dice que todo pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Esta es una función del cristiano que debe realizar. En el ataque, en la guerra, tú te defiendes llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bueno, vamos a hablar un poco más adelante respecto a qué es lo que tenemos que hacer. Justificaciones que los cristianos dan, que las personas dan, que son justificaciones que los demonios ponen en la mente. Veamos algunas de ellas. Por ejemplo, esta justificación es que los pensamientos súbitos que estoy teniendo, además de ser bonitos, son de Dios. Y es un pensamiento en la mente de una justificación. La persona cree que son de Dios, porque son bonitos, porque son hermosos, son de Dios. Otro justificación en pensamientos. Las revelaciones fulgurantes son fruto de mi espiritualidad, porque yo me pongo a orar. Entonces comienzo a justificar yo con pensamientos de los mismos demonios, espíritus malignos que ponen en mi mente. Comienzo a justificar las acciones que estoy teniendo y el avance de Satanás en mi mente. La mala memoria es por la edad que tengo, o por la herencia, o por un problema de salud que estoy teniendo. Entonces todo comienza a dársele alguna explicación natural. Es natural que yo olvide cosas de repente. No, eso es muy natural. Todo el mundo lo hace. A todo el mundo le pasa, a todo el mundo le ocurre. Eso es muy común, que yo olvide cosas repentinamente. Otra justificación. El insomnio que tengo es debido a un problema físico. Me falta alguna vitamina, tengo algún desorden físico-químico. He ido donde el doctor y el doctor me ha dicho esto y esto y esto. Y el doctor me dice que posiblemente es por esto. Entonces decide la persona creer a lo que dice el doctor,
a creer en la posibilidad de que sean espíritus malignos que están trabajando. Pero fíjate bien, estás teniendo pensamientos constantes en tu mente. Es la forma en que el enemigo ataca en tu mente. Si es así, realmente no tiene que ver con una pastilla, no tiene que ver con un problema natural, tiene que ver con un ente exterior que está poniendo en ti esos pensamientos y son los espíritus del mundo de las tinieblas que están atacando tu mente. Otra justificación, lo que tengo es producto de mi cansancio. Esto que me está pasando es porque yo me canso, trabajo mucho, me canso. Otro, por los problemas que tengo y no puedo pensar porque estoy trabajando en exceso, ¿verdad? La mente inactiva, la mente que ya no piensa, la mente que ya los demonios son los que piensan por él, le ponen todo el pensamiento y cuando yo quiero pensar no tengo espacio porque ya estoy lleno mi mente de pensamientos. Me han sacado a punta de alborotar mi mente, de llenarla completamente, de rebasar mi mente con los pensamientos. Entonces, lo estoy teniendo por trabajo en exceso. Le das una explicación natural, pero son pensamientos que los mismos demonios están poniendo en la mente del cristiano. Los pensamientos impuros me están surgiendo por el pecado, pero no por demonios. Inclusive niegan la actividad demoníaca. Niegan la actividad de espíritus malignos. Yo lo que te aconsejo es que tú valores si realmente le des la posibilidad de que pudiera ser, y es probable, y yo te lo digo por experiencia, porque he liberado a mucha gente, de que son espíritus malignos que te están atacando. Si tienes alguno de estos síntomas anteriores y justificaciones en tu mente, ten por seguro que el enemigo ha ganado un terreno en tu área mental. Solo tendrás libertad si recuperas lo que has perdido. ¿Qué es lo que has perdido? El terreno que el enemigo ha tomado. Para ello, enfocaremos la estrategia que Satanás ha usado para desenmascararlo y recuperar el territorio en esta batalla que se está presentando. Tal vez te estás dando cuenta hasta ahora que la estás teniendo esta batalla. Sí, hay una batalla, hay una guerra, estás teniendo, tienes que defenderte, tienes que pelearla. ¿Qué haremos entonces? Vamos a enfocarnos en la estrategia que Satanás ha usado. ¿Por dónde es que entra Satanás? Para desenmascararlo y entonces recuperar el territorio que ellos han ganado en este avance que ellos están teniendo. ¿Por dónde has sido atacado y cómo ser libre? ¿Por dónde has sido atacado y cómo ser libre? Bueno, tú recibes ataques básicamente por 3 puntos primordiales a través de una mente no renovada. Cuando tú tienes una mente no renovada, tú recibes ataques del enemigo. La segunda es cuando tú recibes pensamientos de falsedad y los crees. Pensamientos de engaño y lo crees. Es el segundo. Lugar por donde ellos atacan o cómo atacan. Y el tercero es cuando tú tienes una mente pasiva. Y ya hemos hablado la semana pasada lo que significa una mente pasiva. Es una mente que está esperando que una voz exterior o algo sucede para que la mente se ponga a pensar. La mente pasiva es una mente casi como quedándose en blanco, o participas de momentos de meditación o de oración y crees que esperar en Dios debe ser con la mente en blanco sin pensar en nada. Entonces estás en un error. Estás siendo víctima de una mente pasiva. De todo esto lo vamos a ver y yo quiero enfocarme rápidamente en esta ocasión en un punto, en el primer punto, una mente no renovada. Esto se debe a una mente natural, ¿no? La mente no renovada es una mente carnal. Es una mentalidad normal
humana. Cuando Jesús viene a nuestros corazones, no renueva nuestra mente inmediatamente. Es una acción conjunta que tienes que cooperar con Dios para que tu mente sea renovada. Cuando tú no has tenido ese trabajo como cristiano, o te has desinteresado en mantenerte en conexión con Dios como se debe, has caído y has retrocedido posiblemente a una mente carnal, es decir, una mente no renovada. ¿Qué hay que hacer en esta situación? Bueno, primeramente hay que considerarse muertos al pecado. Es muy importante, pero también que el pecado no reine en nuestro cuerpo mortal, tal y como dice Romanos capítulo 6, versículos 11 y 12. Dice así: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces vean ustedes entonces acá que debemos considerarnos muertos al pecado en la cruz, porque juntamente con Cristo hemos sido crucificados. Debes de entender que ya no hay poder del pecado sobre ti, porque has muerto en la cruz. Por lo tanto, entonces debes evitar que el pecado reine y gobierne en ti. Es eso lo que debes hacer. ¿Ok? Cuando el cristiano no entiende esto, no sabe esto, entonces pues no puede operar acordemente con este versículo. Para que nuestro intelecto sea renovado, tenemos que despojarnos del viejo hombre. Efesios 4, versículos 17 al 18, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vamos entonces, aquí tenemos que cooperar. No podemos andar como andan los demás. Tenemos que cambiar nosotros en nuestras actitudes y en nuestras acciones. No es posible que tengamos una mente renovada sin cooperar nosotros con Dios. No es posible, no hay forma y no hay manera. Tenemos que cooperar con Él. Efesios 4, del 22 al 23 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Entonces Dios aquí nos está llamando a un despojo. El viejo hombre ya está muerto en la cruz, sí, pero ahora tienes que despojarte de él. Andas cargando un muerto, ¿ok? El viejo hombre está muerto en la cruz. Ahora tienes que despojarte del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí se nos exhorta entonces a despojarnos de ese hombre viejo, porque está muerto en la cruz, ya ha sido crucificado. Romanos capítulo 6, versículo 6 lo dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que tienes que ejercer tu voluntad para despojarte de los viejos pensamientos, es decir, del viejo hombre. Tienes que despojarte. ¿Ok? Jesús y el Padre Eterno hace lo difícil, que es declarar muerte al pecado y a tu vieja naturaleza en la cruz de Jesucristo. Y eso se hizo el día que tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador. Y lo hiciste de corazón. Si no lo has hecho, hazlo para que entonces esto sea una realidad en tu vida. Habla con Dios y recibe al Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, el Salvador de tu vida, a través de la sangre que Él derramó en la cruz, para que Él te perdone los pecados a través de su sangre y seas hecho hijo de Dios. Entonces, de esa manera, entonces ya tú has muerto con Cristo. Pero ahora debes despojarte del viejo hombre, debes despojarte de las viejas modalidades, debes despojarte de los viejos hechos. Si te despojas del viejo hombre, entonces Dios empezará a renovar tu mente. ¿Cómo se renueva la mente? Despojándonos primeramente del viejo hombre. Despojándonos primeramente del viejo hombre. ¿Cómo nos despojamos del viejo hombre? Tomando decisiones radicales en nuestra vida de ya no más servir al pecado.
tomando decisiones radicales en nuestra vida de cambiar nuestra pasada manera de vivir. Ya somos libres, ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Ahora tú tienes el poder. Entonces, ¿cómo te despojas del viejo hombre? Cambiando estas cosas y tomando esta decisión. Dios empezará a renovar entonces tu mente. Así como a Dios le desagrada que uses tu fuerza del hombre viejo para servirle a Él, también a Dios le desagrada que uses tu mente vieja para servir a Dios. Y muchos cristianos están sirviendo a Dios con la mente vieja, con la mente del hombre natural. Dios desea que tú entiendas que esa mente, que esa mentalidad humana debe estar muerta en la cruz, y ahora Dios te llama a pensar diferente, conforme a la palabra de Dios. Ahora, este es un proceso. Que el viejo hombre muera va a ser un proceso en tu vida, pero una vez que lo inicies, Dios comenzará a operar en tu vida, renovando tu mente, y el poder del mundo espiritual maligno, los pensamientos que vienen en tu mente si vienen a través de una mente no renovada, comenzará el enemigo a ceder terreno y a tener menos poder sobre ti, y tú comenzarás a tener control otra vez en tu voluntad de tus propios pensamientos. Hay libertad en Jesucristo ante el ataque, ante la guerra espiritual de nivel bajo, que yo le llamo. Esta es la guerra espiritual de nivel bajo, la guerra contra los pensamientos. Vamos a orar. La próxima semana vamos a seguir con todo lo que resta, para que tú tengas una libertad total, un conocimiento claro de cómo opera el enemigo y qué es lo que tú tienes que hacer para vencerlo. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, Padre eterno, y te pedimos que tú abras la mente de aquellos que han escuchado este mensaje, que tú les bendigas, Señor Dios, que pongas, Espíritu Santo, el conocimiento de si estos síntomas ellos lo tienen, que no sean engañados. Ven, Espíritu Santo, con tu verdad a la vida de mis hermanos, sácalos del engaño, para que comprendan que necesitan ser libres de este ataque, que así como fueron salvos en su alma por ti en la cruz, también deben ser salvados en su mente de lo que el enemigo está haciendo sobre ellos. Gracias, Padre. Te doy gracias por todo, y te doy toda la gloria y toda la honra por siempre. Amén. Dios le bendiga.